Una de las señales de la confianza es creer en los tiempos de Dios, Betty. Y un ejemplo de esta fe que espera en Dios, más allá de las adversidades, es la fe de Abraham. Cuando Dios le prometió un hijo, siendo él de más de 70 años, y luego pasó tiempo hasta que llegó a tener 99 años, casi 100 años, y la esposa 90 años, y el hijo natural que finalmente llegó, que se llamó Isaac, no llegaba. Pero el Señor dejó ciertas palabras que hoy todos nosotros las tenemos que guardar en el corazón, porque cada vez que prendemos la televisión, escuchamos las noticias que nos informan el crecimiento de la pandemia, los problemas que trae aparejado en la economía, los problemas del distanciamiento, la tristeza que genera, todo ese contexto que agobia los corazones. Pero hoy queremos que usted prenda otra sintonía y que escuche otra voz, que es la voz que va a inspirarle, pero no con palabras de optimismo. No estamos aquí para levantar su autoestima o traerle palabras humanas que de alguna manera lo animen. Es una palabra que tiene una misma esencia basada en la voz de Dios y en la boca del Señor. Y dice el libro de los Romanos. Dice el libro de los Romanos capítulo 4, dice así: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Claro, porque sin vacilar, a pesar que había pasado el tiempo. Sí, exacto. Pero la cuestión es que era un anciano. Y que el tiempo pasaba. Y era un hombre clave, porque de ahí iba a nacer el pueblo de Dios. Así y es. De ese hombre iba a venir una gran nación, y de esa gran nación, ¿quién iba a venir? El Salvador. Así es. Entonces, se necesitó un hombre que creyera la promesa. Le creyera a Dios. Y ese hombre que hizo, le creyó a Dios sin vacilar, sin dudar. La vacilación es quebrarnos, es ese péndulo de ir de una emoción a otra. La duda es un gran enemigo para la fe. Entonces, sin vacilar. Sin vacilar, creyó la promesa de Dios. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Wow. Acá hay muchas cosas también. La fe le da gloria a Dios. Mientras estabas hablando de esto, me vino una imagen. ¿Por qué la fe le da gloria? A ver, léelo otra vez. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Es decir, la fe le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, escuche bien esto, la fe le da gloria a Dios porque lo honra a Dios y lo hace ver como Dios es. Y les voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos, que eran chiquititos, Betty, chiquititos, pero chiquititos de 2 años. Vamos a pensar de 1 año y medio, de 2 años. Chiquititos, que íbamos a alguno de las... ¿Te acordás que íbamos a los retiros o íbamos a los lugares que había piscina, que había una pileta de natación? Estaba el papá, nosotros en el agua, y venía alguno de ellos y, por supuesto, al ser casi un bebé, se paraba al borde de la pileta con cierto recaudo y nosotros como papá le decíamos: vení, tirate. Y el instinto de supervivencia, normalmente el bebé no quiere, o el niño entiende que no es un ámbito donde se sienta seguro y normalmente retrocede. Pero ante la insistencia nuestra, que le decíamos: vení, vení que papá te va a sostener, vení que papá... Entonces, si el niño retrocede, está pensando: no, mi papá no va a estar atento, mi papá se va a distraer, mi papá no va a sostenerme. Pero si el niño, ¿me está escuchando? Si el niño se arroja a
los brazos del papá, el papá lo va a tomar, lo va a sostener y el niño va a sentir, mi papá es fiel, mi papá es confiable, mi papá me ama, mi papá me sostuvo, mi papá me tiene en sus brazos. Esa es la fe que glorifica a Dios. Es la fe que hace que nosotros entendamos que Dios se lleva la gloria porque Dios exalta su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Número uno, es confiable. El Señor dice, no confíes en el hombre, no confíes en las riquezas, no confíes en tus emociones, no confíes en tu capacidad, no confíes en la seguridad humana, porque toda seguridad humana es como un vaso que se puede quebrar, pero confía en los brazos del Padre. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. O sea, ¿por qué se fortalecía? Porque en realidad todavía el hijo no estaba no estaba allí en sus brazos. Dice, se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir su promesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es lanzarnos a los brazos de nuestro Padre cada mañana, diciendo, Señor, esta es la fe. Me encuentro en un ámbito donde no me siento tranquilo, estoy rodeado de problemas, pero mi fe te glorifica a ti, Señor. Y yo le creo a las promesas son fieles y las promesas, como decíamos, no es que nos va a decir todo va a ser fácil, todo va a ser sin problemas. Dice, aún en medio de los problemas y aún en medio de la espera, yo te voy a sustentar, porque Dios es fiable, confiable, fiel, amoroso, es el que nos rescató. ¿Cuántos detalles del carácter de Dios podemos detallar? Atributos, misericordioso. Todo esto es Dios. Ahora, si nosotros retrocedemos, entonces si nosotros dudamos y decimos no, la palabra de Dios, no sé si es para mí, lo que estás haciendo es impedir que Dios revele su gloria, porque su esencia es mostrarte que Él se va a glorificar, que Él lo va a hacer. La fe le da gloria a Dios. Pero si retrocedemos y decimos no creo, me asusto, me voy lejos, entonces impedimos que en esta época tan difícil Dios se glorifique. Y creo que Dios nos está diciendo, confía, vení a mis brazos, yo te voy a sostener. Entonces hoy es el día para escuchar las palabras de Dios, para creer las palabras de Dios, para recibirlas en tu corazón sin dudar y regocijarte en el milagro que Dios hará hoy. Eso significa darle gloria a Dios. Es tiempo de creerle a Dios, de alegrarte, porque hay un Dios fiel que desea hacer ese milagro y que quiere, Claudio, cumplir hoy sus palabras en tu vida, en nuestras vidas y en todos aquellos que le creemos a Él.